Regresamos a Sin Filtro, agradecemos siempre su sintonía en este análisis que hacemos durante una hora. El tema, la solicitud de antejuicio en contra del diputado Julio Juárez. Y bueno, durante la exposición, la conferencia de prensa que dio Ministerio Público y CICIG, se presentaron medios de prueba, entre esos medios la interceptación de llamadas, en donde existían ahí algunos problemas, algunos roces entre el periodista Danilo Zapón López y el diputado, en ese entonces, alcalde Juárez. También, lo decíamos antes del corte, se habla de que existía una afinidad política del periodista, que el candidato lo definió a Danilo López como un opositor, como un enemigo, un obstáculo en su carrera política. Hablemos de eso, porque también eso es bueno, que se hable entre los periodistas, entre los colegas. Esa situación de afinidad política, ¿hasta dónde llega a vulnerar la figura de un periodista? ¿Qué tan conveniente es eso? Sí, lo convierte en algo, sobre todo si estás hablando de... porque está clarísimo que los periodistas y los medios son actores políticos. Claro. Es decir, están dentro del sistema político y juegan un papel político. Pero cuando eres un activista político, te conviertes en una cosa distinta a un periodista. Entonces ahí sí creo que es lo que hablamos al principio. Creo que tiene mucho que ver con la situación de desprotección en la que está el periodista en estos lugares. Se le presta muy poca atención, se tienen bajísimos salarios, se tiene que trabajar por nota. Para varios medios en muchos casos, y en esa situación, cuando se enfrentan o se encuentran con casos de corrupción, casos de denuncia, los actores políticos siempre tienen la capacidad de sobrepasarlos. Entonces, una de las opciones para protegerte es jugar ese mismo juego. Entonces, politizarte tú también y convertirte en un activista político que va a tener algún tipo de poder para contrapesar a alguien que tiene poder efectivo, como es por ejemplo, en ese momento el alcalde. Si no se cuenta con la protección de una institución, se me viene a mente que PDH en el lugar, la protección real en la práctica es el opositor al caudillo que te está amenazando o que te está hostigando. Esa no debería ser la opción ideal, pero es en la práctica alguna de la realidad que viven los colegas en los departamentos. Ya lo mencionaba también Daniel, la forma como se trabaja muchas veces. Ya hemos visto cómo han ocurrido otras tragedias en otros departamentos, donde los periodistas no se callan, donde los periodistas no tienen ninguna afinidad política, pero también los toca el crimen organizado. Denunciar a las estructuras de crimen, a los carteles en estas localidades, no es lo mismo como lo hacemos acá. Por ejemplo, este privilegio que tenemos, esta mesa que tenemos acá para denunciar, para fiscalizar, para criticar. Conste que nosotros tampoco nos estamos protegidos. No, tampoco, pero es diferente, ¿verdad? Pero mucho más, muchísimo por lo menos esta exposición pública nos permite a nosotros poder expresarnos, pero al colega que está en el departamento allá por la sierra lejana, no tiene esta exposición, y eso lo pone en un nivel de desprotección. Yo quería digamos, poner casos muy similares, y el caso de Maynor Alegría, por ejemplo, en 2001, creo que fue septiembre de 2001, recuerdo que fue asesinado en Puerto Barrios. También detrás del asesinato estaba una banda que no solamente de sicariato, sino robo de bancos, robo de automóviles, tenía un gran menú de actividades criminales esta banda. Y detrás de la banda, que los políticos se han de informar muy bien. Tal vez lo primero que han de pedir es la lista de bandas de sicarios y criminales que hay alrededor para eliminación de enemigos políticos. Pero no solamente con periodistas. Aquí nosotros en la capital, también de líder, tuvimos a un candidato a alcalde que empezó a eliminar a todos sus competidores para la alcaldía. También atrás había una banda. Entonces, yo voy a la calidad, cuestiones que nosotros tenemos que pedir, ¿verdad? Vamos a ver, ¿es ingeniero o no es ingeniero este señor ahora presuntamente acusado de autor intelectual?
digamos, esas características que habrían que ver, que son muy sencillas, pero que habría que, ya no digamos capacidades intelectuales o capacidades políticas o capacidades de negociación, que tendrían entonces las grandes para esto. Esas quedan fuera totalmente de la consideración. Y siguen saliendo otras joyas, porque en estos operativos que realizaban las fuerzas de seguridad, hay una que fue candidata a alcaldesa que él apoyó, la señora Borrayo. Pues llegan a hacer una diligencia, un allanamiento a su hogar y a la señora la capturan, no por el tema sino porque tenía en su propiedad un vehículo registrado como robado. Es que qué maravilla. Entonces, ese es el ambiente en el que mafiosos que nos se gobiernan, movía. es una cosa espantosa. Y denunciar eso, digamos, en Suchitepeques, específicamente Cuyotenango, Mazatenango, cuando tenés estas bandas de sicarios ahí, denunciarlo como, no denunciarlo, sino informarlo como periodista, qué protección, y estamos hablando todavía en Suchitepeques que hay bastante acceso, imagínate, sí, colegas de Huehuetenango, colegas de San Marcos, Izabal, colegas de Petén. Petén. No, y lamentablemente un caso como ese solo se convierte en noticia a nivel nacional si asesinan al periodista. Entonces, antes de denunciarlo, Sí, te es piensas después del hecho, mucho, ¿verdad? Exacto. Y- Entonces, eso es lo realmente complicado, porque si tú llega un periodista local y denuncia esto, cuando tienes malas instituciones o instituciones débiles en la Que no zona, reaccionan a PDH o tiempo. fiscalía o lo que Hay, sea. hay cosas que se pueden buscar muy sencillas de cada candidato a diputado y los partidos tendrían que hacerlo. Por ejemplo, si no tiene en el MP una acusación de, no sé, violencia doméstica, por ejemplo. Hay cuestiones que son muy sencillas. Miren, si hasta... Si no ha tenido contratos con el Estado con el por Estado. valor de ¿cuánto? 12 millones de quetzales. 111, 112 millones de quetzales y todo en construcción 112. para Suchitepeques. ¿Qué cantidad ha tenido con eso? Yo no creo que haya ningún problema con que los haya tenido y ya no los tenga cuando sea diputado, pero obviamente va a haber un interés y yo como votante tengo que saber cuál es el interés de él y de llegar a ser diputado. Y tenemos que hablar de otra cosa. A ver. Y es el presidente Jimmy Morales. O sea, hay que mencionarle en esta conversación, ahora mismo está preocupado por otros temas, pero ¿Por el muro? Este o por- debería ser tema de Jimmy Morales. este debería... Yo creo que mañana, aparte de la actitud muy digna que tuvo con el tema de su hijo, creo que el otro momento en el que Jimmy Morales se presentó con cierta dignidad frente al pueblo de Guatemala fue cuando pidió la renuncia del diputado Jordano y que lo sacasen de la bancada. Y que lo ignoraron. No le hicieron ni caso ¿Y dónde está Jordano ahorita? Ahí Quedó sí. debilísimo, Ahí sí. Ahí sigue, no pasó nada. pero mañana tendría que desvincularse completamente con este partido. Si quiere seguir con esa buena línea de comunicación, por favor, de una vez por todas, súbase a la razón por la que llegó a ser presidente. Presidente por accidente, sí, pero presidente. Y fue la Plaza 2015, como quieran llamarlo, ese proceso que la fuerza que tiene CICIG más el apoyo de la ciudadanía hizo que alguien que no hubiese tenido ninguna posibilidad de ganar una elección, al final la gana con cierta solidez. Súbase, presidente, a esa ola y empieza a cambiar el discurso, y empieza a tener un discurso creíble creíble, sobre todo contra corrupción. Porque ahora mismo, cuando vemos que el FCN es su bancada y desde su condición de FCN se reúne con diputados para ver si puede de alguna manera influir en la presidencia del Congreso o simplemente no dice claramente, no habla claramente de lo que está pasando en el Congreso con esta bancada, se ve muy mal él, se ve unido encima a lo de sus familiares, se ve como que está del lado de la soberana impunidad. Yo me uno a esa invitación, pero el presidente Morales tiene una oportunidad, creo. Es Lo una hablamos de desvincularse, hace de meses, desmarcarse. de separarse de un partido que Igual no es ni de él, que no le pero igual hacen no lo van a caso. apoyar en el Congreso. Claro, pero él no lo Porque van a los apoyar. intereses de él, ahorita cada vez más reducidos, o por lo menos más limitados, no van en la línea de los intereses de Hernández y asociados. Pero si regresamos solamente a este nivel de Suchitepeques, ¿a quién enterraron hoy? Al alcalde de Samayac. Así es. Eso nos tiene que seguir. Quiere decir que hay bandas que siguen funcionando, que siguen operando en estos lugares. Mira lo que encontraron a esa señora, la alcaldesa. O sea, un carro Luego, robado. Un carro robado. Por favor. Bueno, pero y el alcalde asesinado, esos dos periodistas asesinados, la banda de sicarios, quiere decir,
si hay muchas banderas rojas y asteriscos en Suchitepeque y en el lado de la costa, porque en Coatepeque, ojo, también ha tenido casos de periodistas asesinados, igual que Chiquimula, igual que Zacapa. Entonces, sobre todo periodistas de radio, ¿verdad? Pero son periodistas igual, ¿verdad? Y luego regresar a la realidad de los periodistas. Un periodista que trabaje en otro departamento tiene que hacerlo generalmente para varios medios. Como decía Daniel, sí trabajan para varios medios. ¿Por qué? Porque se les paga por nota. Y entonces algunos terminan involucrando a la esposa, a la mamá, a la hija. Y esa situación los mantiene en vulnerabilidad. Esa es la realidad. ¿Por qué lo vamos a esconder si esa es la realidad? Volviendo al presidente. En el mejor de los casos debería decir, yo no tengo nada que ver con FC Nación. Son una vergüenza política y no me asocien con esa gente porque yo no quiero tener nada que ver con esa gente. Pero por lo menos que el presidente salga, igual que pidió la renuncia y la expulsión de la bancada de Giordano, este es un caso bastante más grave. Bueno, y que diga, por favor, les urge sacar a esta persona, y ahí si no sacan a esa persona después de haberle no hecho caso 2 veces, ahí sí debería desvincularse. Presunto autor intelectual de un asesinato que resultó en 2 asesinatos. Es que solo es, vamos a ver, incluso asumiendo que es inocente, hay tantísimas cosas que se ven muy mal del caso, que en un país con cierta decencia política renunciaría. Claro, es que sería bien fácil. Mira, tengo esta situación, renuncio. Ya está. Se le está pidiendo... Es asesinato, no es que le están acusando de haber manipulado unos documentos en un procedimiento administrativo. O contratos del Estado por 111 millones. millones. Es un tema aparte. En este momento el presidente Evo Morales puede ponerse del lado de la ciudadanía y ya que separarse de estos diputados que ya vemos, no le hacen caso, son torpes, son malísimos. Son un desgaste para la presidencia. Bueno, hemos llegado al final. Muchísimas gracias, Daniel Estuardo, por el análisis. A usted, muchísimas gracias por su sintonía. Esto fue Sin Filtro. Lo dejamos con la recomendación del clima con Marisol Padilla. Feliz noche. Muchísimas gracias, no solamente a ti, Ben Keichin, sino a Eduardo y a Daniel. Es un gusto poder compartir con todos ustedes. Esto ha sido Sin Filtro, amigo televidente y Noticiero Guatevisión. Así llegamos al final, pero no sin antes recordarle que mañana viernes vamos a continuar pues con temperaturas bastante frías en el occidente de nuestro país, hasta 2 grados bajo cero en Quetzaltenango y en Totonicapán. Y pues en Ciudad de Guatemala podríamos tener 10 grados a lo largo de esta noche y la madrugada. Vamos a disfrutar de un mediodía bastante cálido entre los 26 a 27 grados centígrados en el valle de la ciudad. En los próximos 3 días, como observamos en nuestra pantalla, cielos completamente despejados con 26 grados, esto como temperatura más alta, y la mínima entre los 11 o los 12 grados. Mañana tendremos los primeros rayos de sol desde las 6 horas con 32 minutos. Que tengan todos una excelente noche.